Hola, vemos en este vídeo cómo crear una base de datos desde un panel de hosting basado en cPanel. En Web Empresa, concretamente, todos nuestros hostings trabajan con cPanel. Es un panel de hosting muy avanzado que tiene muchísimas posibilidades y que permite a los usuarios realizar cientos de tareas de una forma bastante sencilla y muy visual. Concretamente, para crear una base de datos en el hosting, a través de cPanel, debemos de loguearnos primero en el cPanel y después acceder al apartado de bases de datos. En el apartado de bases de datos tenemos la gestión de bases de datos, el administrador de bases de datos PHPMyAdmin, gestión de bases de datos remotas y un asistente de MySQL. Principalmente en un hosting, un usuario normal trabajará con MySQL bases de datos para crear bases de datos, comprobar, reparar, renombrar, eliminar, añadir nuevos usuarios a las bases de datos, dar privilegios, eliminar usuarios o modificar contraseñas de una base de datos. Y PHPMyAdmin lo utilizará para importar bases de datos, exportar bases de datos, importar o exportar tablas de determinadas bases de datos, realizar consultas SQL y otra serie de tareas que podéis ver de forma más extensa en el artículo que acompaña a este vídeo. Bien, para crear bases de datos nos vamos a ir al apartado de bases de datos y vamos a crear una base de datos. Las bases de datos, como digo, en un panel de hosting basado en cPanel, se crean desde este apartado y no desde PHPMyAdmin. Otros proveedores de hosting que utilizan otros paneles sí permiten que las bases de datos se creen o se eliminen desde PHPMyAdmin. En el caso de cPanel, esto se hace de forma separada. Para crear una base de datos tenemos un usuario que nos impone el hosting. En este caso, cuando contratamos un servicio de hosting, se nos asocia un plan de hosting y se nos crea un usuario. Ese usuario es el que vamos a ver como prefijo de las bases de datos. Ojo, no confundir con el prefijo de las tablas de las bases de datos. A partir de aquí tenemos el apartado crear una base de datos, donde podemos establecer el nombre de una base de datos. Los nombres de bases de datos pueden ser largos, pueden contener determinados caracteres, pero la recomendación es que el nombre no sea mayor de 8 caracteres y que no contenga caracteres extraños, palabras acentuadas o cosas parecidas. En este caso vamos a crear una base de datos, por ejemplo, para una instalación de Joomla 3.3. Pues podríamos llamarle Joomla a la base de datos, o podríamos llamarle Joomla 3.3 o Joomla 3, por ejemplo. Hacemos clic en crear base de datos y ya nos está indicando que se ha añadido la base de datos y el nombre que tiene la base de datos. Es importante que copiemos este dato y lo guardemos en nuestro ordenador, en un archivo de texto, donde sea, porque esta información luego la vamos a necesitar, ya sea para configurar una instalación de Joomla, como si es para configurar cualquier otro script o otro CMS, como puede ser una base de datos de WordPress, de PrestaShop, de Moodle, de Drupal, de lo que sea. Estos datos tenemos que anotarlos. Hacemos clic hacia atrás una vez que hemos creado la base de datos y vamos a proceder a crear el usuario que podrá utilizar esa base de datos. Vemos que la base de datos ha sido creada, que está vacía, pero que no tiene asociado ningún usuario con privilegios, con lo cual hasta ahora lo máximo que podemos hacer en esta base de datos es eliminarla o renombrarla. No podemos realizar más tareas en esta base de datos mientras no creemos un usuario con privilegios para realizar tareas en esta base de datos. El usuario lo vamos a crear aquí en el apartado añadir nuevo usuario. Lo mismo, tenemos el prefijo de la base de datos impuesto por el hosting y vamos a crear el nombre de la base de datos. La recomendación es que el nombre de usuario de base de datos sea el mismo que el nombre de la base de datos, sobre todo si tenemos muchas bases de datos, como es el caso. Aquí manejamos muchos usuarios de bases de datos diferentes porque tenemos bastantes bases de datos. Entonces, en este caso, y para no confundirlo con otras bases de datos ni con otros usuarios que puedan tener privilegios en otras bases de datos, y lo
que no vamos a hacer tampoco es tener un solo usuario de base de datos privilegiado para toda la base de datos, por si acaso. Entonces vamos a llamarle también Joomla 3. Así sabemos que la base de datos y el usuario de base de datos son los mismos. Establecer una contraseña. Recomendado que sean contraseñas robustas. Lo mejor siempre es utilizar el generador de contraseñas. Nos va a facilitar la tarea y sobre todo nos va a permitir generar contraseñas aleatorias que probablemente a nosotros no se nos van a ocurrir y que, utilizadas las contraseñas generadas por este generador, van a ser seguramente bastante más robustas que las que nosotros pudiésemos crear. En opciones avanzadas del generador recomiendo utilizar números y no símbolos. ¿Por qué? Hay determinados scripts, ya sea PrestaShop, ya sea WordPress u otros, que pueden tener ciertos problemas si las contraseñas de las bases de datos incluyen caracteres especiales o símbolos y suelen generar algunos errores de acceso o a la hora de trabajar con determinados plugins o determinadas extensiones. La recomendación es trabajar solamente con números y establecer una contraseña de una longitud ideal a partir de 12-13 caracteres para que se considere que es una longitud de caracteres segura, o sea que la contraseña que se va a generar tiene un tamaño importante. Cuantas más veces hacemos clic en generar contraseña, más variantes obtenemos de la posible contraseña que vamos a crear. Me voy a quedar con esta, la selecciono, la copio, le marco la casilla, copié esta contraseña en un lugar seguro y hago clic en utilice la contraseña. Nos la ha colocado en estos campos y lo único que tenemos que hacer ahora es hacer clic en crear usuario. Vemos que la fuerza de la contraseña es muy fuerte, eso es importante. Hacemos clic en crear usuario y recordemos que hemos anotado la contraseña de la base de datos. Dato importante para después conectar la base de datos con el script o la aplicación web para la que la vayamos a utilizar. Hacemos clic hacia atrás y nos falta por último dar privilegios al usuario que acabamos de crear, porque si observamos la base de datos creada sigue sin un usuario privilegiado, está vacío. Sin embargo, sí tenemos el usuario creado. Si lo localizamos aquí, vemos que aquí está el usuario, pero no le hemos dicho que este usuario puede utilizar esta base de datos, y eso se lo decimos aquí, añadir usuario a base de datos. En el selector de usuario buscamos el usuario y en el selector de bases de datos buscamos la base de datos que hemos creado, verificamos que es el usuario de la base de datos y que es la base de datos y hacemos clic en añadir. Aquí seleccionamos los privilegios que va a tener este usuario para la base de datos. Lo normal es marcar todos los privilegios. Si es un reseller, por ejemplo, y no quiere que determinados usuarios o clientes suyos en las bases de datos puedan, por ejemplo, ejecutar disparadores o tigers, lo puede deshabilitar. Por ejemplo, de esta forma el usuario puede hacer cualquier tarea en la base de datos menos crear disparadores. En este caso nosotros lo vamos a mantener y simplemente tenemos que hacer clic en hacer cambios. Y esto lo que nos da son todos los privilegios para el usuario que hemos creado, de forma que puede utilizar la base de datos creada. Escribir, indexar, eliminar, ejecutar consultas SQL, en fin, todas las tareas propias que realizará una base de datos o un usuario en una base de datos, ya sea a través de un script, de un CMS, WordPress, Joomla, PrestaShop, Moodle, etcétera, etcétera, o desde PHP MyAdmin. Como veis, es un proceso bastante sencillo. Hacemos clic hacia atrás y ahora, si observamos la base de datos, ahora sí tiene asignado un usuario. Ya tiene asignado el usuario y este usuario ya tiene privilegios para escribir en esta base de datos. A partir de aquí, las tareas que se pueden hacer serían desde PHP MyAdmin, localizando la base de datos creada,
el usuario podrá importar tablas a esa base de datos o importar una base de datos que tenga de una copia de seguridad o que se ha traído de otro hosting o lo que sea para completar las tareas que correspondan. Es importante que una vez que se ha creado una base de datos y se ha importado la base de datos, en este caso las tablas de la base de datos para que esa base de datos empiece a funcionar, o se ha ejecutado un instalador de un CMS, de WordPress, de PrestaShop, de Moodle, de lo que sea, en un apartado de la instalación o en una fase de la instalación va a pedir el usuario de base de datos, el nombre de la base de datos y la contraseña de la base de datos, que tiene que tener el usuario los privilegios para esa base de datos para evitar que nos devuelva errores de que no se ha podido conectar a la base de datos. Un error muy típico que muchos usuarios se habrán encontrado muchas veces, sobre todo iniciantes, a la hora de gestionar instalaciones, recuperar copias de seguridad y ver que la base de datos no conecta, probablemente porque el usuario se ha olvidado de añadir los permisos o los privilegios para que el usuario pueda escribir en determinada base de datos. Veis que crear bases de datos es una tarea muy sencilla si se realiza principalmente desde el panel de hosting cPanel, ya que es bastante intuitivo todo el proceso y os va a permitir crear bases de datos para vuestros proyectos web. Yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.